Bienvenido amigo y hermano a mi podcast. Mi nombre es David Araniva y en esta ocasión tú vas a poder encontrar en este lugar alimento para tu alma espiritual, donde podrás aprender sobre la palabra del Señor y podrás alimentarte día a día en tu diario vivir acerca de la palabra del Señor. Así que eres bienvenido a mi podcast. Bien, Dios les bendiga, hermanos y amigos que están escuchando este podcast. Son bienvenidos en esta ocasión todos ustedes. Decirles que Dios nos ama, Dios nos muestra su amor este día. Y vamos a leer una porción bíblica, como siempre tenemos costumbre de hacer un devocional cada lunes de cada semana. Y en esta ocasión vamos a reflexionar en un tema muy breve. En Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Repito, Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice su letra. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Padre, te damos gracias en esta ocasión por el privilegio que tú nos permites, Señor Jesucristo, de estar en esta ocasión grabando este podcast. Te pedimos, Padre Celestial, que tu palabra pueda ser algo muy especial en la vida de todos los oyentes, amigos y hermanos en Cristo que están escuchando, Señor Jesucristo, este podcast en las diferentes redes sociales como Facebook, Spotify o YouTube. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que obres de una manera especial en cada uno de esos corazones, Señor Jesús, que todos tenemos necesidad de ti y de escuchar tu palabra día a día. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. El tema en esta ocasión, amigo y hermano que me escucha, es un tema bastante sencillo, donde vamos a aprender muchas veces que no siempre entenderé los planes de Dios. Ese es el tema. No siempre entenderé los planes de Dios. Primero mencionar que el autor de esta porción, de toda esta palabra que hemos leído, es Isaías. Y Isaías habla de salvación, habla de justicia, habla de paz y de consuelo. En todo este espacio de Isaías, desde el capítulo 1 hasta terminar su último capítulo. Y en esta ocasión, en el capítulo 55 específicamente, hay un pequeño tema ya puesto por acá, que dice misericordia gratuita para todos. Oiga, para todos. Pero vamos a reflexionar en un tema, como ya dije, donde en esta ocasión yo le he puesto, no siempre entenderé los planes de Dios. Ya dije, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, en esta ocasión es Isaías. Hermanos y amigos, sé que en nuestro diario vivir todos tenemos ideas muy buenas para poder implementar en nuestra vida cotidiana, donde
nos informamos acerca del proyecto que queremos realizar a futuro y nos damos cuenta que hay que estudiar, nos damos cuenta que hay que planificar bien antes de poder desarrollar lo que es esa idea que tenemos nosotros a futuro. Y muchas veces para poder llegar a realizar esas ideas es muy difícil. Sabemos que para poder hacerlas o realizarlas tenemos que trabajar mucho. No se consigue algo de la noche a la mañana. Pero Dios en su infinita misericordia nos da algo muy especial para todos. Y como dice Salmos por medio de David, que Dios tiene misericordias nuevas cada mañana para todos, donde la palabra del Señor describe con certeza que Dios en su amor no hace acepción de personas. La Biblia dice de que Él hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y el tema que hemos puesto en esta ocasión dice: no siempre entenderé los planes de Dios. El versículo 8 que comenzamos leyendo, Isaías dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Está hablando Isaías por medio del Espíritu Santo, refiriéndose a Jesús. Y Isaías está tratando de hablarnos y decirnos por medio del Espíritu que los planes, que las ideas que Dios tiene para nosotros no son las que nosotros estamos realmente imaginando o pensando. Porque como repito, desde que inicia la semana, día lunes, ya tenemos una planificación casi completa de toda la semana, de los 7, 8 días de la semana. Y ya sabemos o nos hemos planificado para el día lunes qué actividades vamos a hacer, a qué lugares me voy a trasladar, en qué momento voy a estar haciendo X labor, en qué momento voy a asistir a la iglesia, en qué momento voy a estar haciendo todo lo que me he planificado hacer durante todo el periodo de los 7 días. Pero por lo menos esa es la idea que todos nos planteamos el día lunes. Pero sin embargo, a medida la semana va caminando, por decir algo, pensamos o dijimos o tuvimos la idea que el día miércoles íbamos a estar en la iglesia orando, y al final cuando llegó el día miércoles no estuvimos en la iglesia. Muchas veces nos pasa así, casi siempre. Y en la vida espiritual aún más. Porque recordemos que estamos en un mundo lleno de pecado. Porque estamos siendo bombardeados por Satanás. Y muchas veces Satanás trata la manera de interrumpir esa paz o esa comunión que cada uno de nosotros tiene con Dios, y nos hace entrar en una dificultad o caer en cierta duda acerca de lo que Dios quiere para mí por la situación en la que yo estoy pasando o en la que estoy viviendo. Porque como dice el tema, no siempre entenderé los planes de Dios. Pero la palabra del Señor dice que todas las cosas ayudan para bien. Y aunque no entendamos sinceramente
los pensamientos de Dios, Dios siempre tiene todo bajo control. Todo bajo control. Tal vez en este momento nosotros estemos pasando momentos muy difíciles, porque eso lo dice la Biblia, que en el mundo vamos a tener aflicción, pero confiad, tengan certeza, tengan seguridad, tengan fe, y dice Dios, yo, Jehová, Dios, el Rey de Reyes, he vencido al mundo. Y por lo tanto, si yo lo he vencido, ustedes por medio de la fe van a poder también vencerlo. Y la dificultad que está pasando en este momento, solamente Dios la conoce, porque yo no la conozco. Dios sí la conoce. Dios va a obrar en su vida, en su momento, y Dios va a sacar de esa situación en la que está pasando. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Dios traza la mejor ruta para que sus hijos transiten o caminen. Sin embargo, nosotros muchas veces no queremos dejarnos guiar por Dios y tomamos muchas veces direcciones equivocadas. Y no entendemos por qué es que nos está yendo tan mal, que llega un momento en que Satanás comienza a minar nuestra mente y comenzamos a dudar de Dios. Comenzamos a pensar y comenzamos a decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué si aquellas personas que no conocen a Dios están de esta y de esta otra forma? Están siendo de una manera prosperados. De una u otra manera no están sufriendo. Y yo siendo tu hijo, tu hija, estoy padeciendo tanto. ¿Por qué? Y comenzamos a cuestionar a Dios y comenzamos a hacernos un montón de preguntas donde no encontramos una respuesta. Porque dice el verso, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como manera de siempre de pequeño testimonio para que sirva para todos nosotros o los oyentes, hermanos en Cristo y amigos que están escuchando este podcast. Es difícil pasar por momentos duros cuando realmente estamos haciendo la voluntad de Dios y de repente las cosas cambian bien drásticamente, y cuando aún siendo hijos de Dios, siervos del Señor, trabajando en su obra constantemente, llegamos a padecer momentos muy duros, aún sirviendo en la obra, aún entregando todo nuestro corazón a Cristo y dando lo mejor que podemos de nosotros mismos para Dios. Pasamos momentos muy duros y no me va a dejar mentir porque sé que estoy en lo correcto. Todos en su momento hemos pasado momentos muy difíciles. Y yo en lo personal, en mi vida espiritual, he pasado momentos muy hermosos, donde he llorado delante de Dios. Y cuando he cantado, he dado gracias a Dios y he sentido que el Espíritu Santo que mora en mí me abraza fuerte. Y he sentido que Dios está conmigo siempre, a pesar de todas mis pecados, mis desobediencias a Dios, porque sé que no soy digno, que no soy merecedor de su gracia. Y
Dios aún así me sigue amando. Es difícil pasar por esa clase de dificultad, momentos duros, porque no entendemos sinceramente por qué están pasando las cosas. Pero Isaías acá nos habla y nos dice de que los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. Y todo lo que Dios hace, lo que Dios obra, aunque no lo entendamos, siempre va a ser para bien. Cuando mi esposa y yo nos casamos, ya casi hace 10 años, mi esposa salió embarazada y los dos estábamos muy, muy, muy contentos porque por primera vez iba a ser papá y ella iba a ser mamá, y estábamos muy, muy alegres como cualquier padre en su primer hijo se pone contento, pues el primer embarazo es una emoción y de igual forma el segundo, el tercero, pero el primero causa mucha alegría y todos esperamos con ansias ese momento donde esperamos conocer cómo va a ser nuestro hijo o nuestra hija y comenzamos a contar los días, los meses y está constantemente el control de embarazo con el especialista o la doctora o ginecóloga o quien sea. Y estamos ansiosos de esperar ese momento y es que así es el ser humano. Pero los planes de Dios no son mis pensamientos. Mis pensamientos no son los mismos que Dios tiene. Los planes de Dios no son mis planes. Y en su momento, mi esposa ya tenía 6 semanas de embarazo. Estaba iniciando ese ser dentro de su vientre. Estaba yo tocando en la iglesia la guitarra, sirviendo a Dios en una ocasión. Y llevé lo que es a mi esposa un día anterior, o ese mismo día, no recuerdo muy bien, a lo que es al hospital, porque estábamos viendo ya señales de aborto en mi esposa. Estaba sangrando, nos preocupamos, salimos al hospital y comenzaron a hacerle todo lo que le iban a hacer normalmente, y como por cuestiones que siempre se dan en los hospitales, siempre hay cosas que no se pueden atender rápidamente, será por su comodidad o por todo lo que sucede en los hospitales, pero iba tan despacio. Yo regresé a la casa, fui a la iglesia, estuve en el culto, toqué durante todo el culto, y antes de terminar en los coros de oración, ya mi esposa me llamó y me dijo que ese bebé, ese niño o niña, porque no supimos qué pasó, ya había muerto. Estaba yo ilusionado como padre de esperar a mi primer hijo y de repente, sirviendo a Dios, oiga, de todo corazón, entregando mi vida a Dios, tratando de hacer la voluntad de Dios, viene a suceder una cosa así. Cuando supe yo la noticia y no pude contenerme y comencé a llorar, y en mi mente dije que por qué pasaban esas cosas. Si siendo nosotros hijos de Dios, muchas veces no entendemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y estar en un momento de dificultad donde muchas veces no entendemos el plan
que Dios tiene para cada uno de nosotros, nos preocupamos, nos desesperamos, hacemos ideas, nos ponemos a cuestionar a Dios, a cuestionar la voluntad de Dios, la autoridad de Dios. Y terminó de cantar por ahí el hermano que estaba haciendo su tiempo de adoración, alabanza, de adoración, cantos de adoración. Puse mi guitarra ahí, salí llorando afuera de la iglesia y no soporté y no aguanté, ya no quise seguir más ahí. Y una hermana me trató de consolar y de darme fortaleza en ese momento que había perdido a mi primer hijo. Para mí y para los que han perdido un hijo, aunque no se sepa cómo es físicamente, sí duele mucho. Y para los que han perdido sus hijos a una edad ya avanzada, aún más todavía. Pero Dios tiene pensamientos diferentes a los míos. Y aunque yo ponga en mi mente, aunque yo me ponga en mi mente a cuestionar a Dios y a querer sacar respuestas que por qué suceden así las cosas, como dijo Job, no solamente vamos a adorar a Dios cuando estamos bien, sino también vamos a recibir de Dios todas las cosas que vengan. Si en su momento pasamos dificultades serias, enfermedades, problemas de muerte, accidentes, operaciones, derrames, corte de algún miembro de su cuerpo o algún riñón o qué sé yo, aunque no entendamos por qué están sucediendo las cosas, David dijo de que debemos de dar gracias a Dios en todo y por todo, en todo tiempo. En ese momento dejé la iglesia y me fui a ver a mi esposa, y en el transporte público yo iba llorando, decepcionado totalmente, porque no entendía por qué Dios había hecho eso, por qué Dios había permitido la muerte de mi primer hijo o hija, estando yo tan emocionado, y mi esposa llorando. Cuando la dieron el alta el siguiente día, la doctora me dijo que estaba todo bien, que ya se la podía llevar, y cuando la quise intentar bajar de su camilla, era un flujo de sangre por sus piernas fuerte, y según los médicos todo estaba bien. Le practicaron o le hicieron un legrado, rasparon todo su vientre para poder sacar esa personita de 6 semanas dentro de su vientre, y se terminó la ilusión. El corazón se nos partía y tuvimos que esperar un año más. Tuvimos que esperar momentos donde para nosotros era difícil. Estábamos nosotros comenzando a convivir como pareja y no teníamos las cosas necesarias en la casa como cualquier hogar, y estábamos pasando momentos bien difíciles. Que aunque todos los hermanos nos consolaban, daban abrazos y palabras de aliento como haya sido, pero sentíamos la pérdida de ese ser especial que se estaba formando en el vientre de mi esposa, siendo engendrado por mi persona y por mi esposa. Pero no entendemos los planes de Dios, no entendíamos los pensamientos de Dios. Y aún sin entender, seguimos pasando dificultades hasta el día de hoy. Pero como dice la Biblia,
que Dios es fiel. Dios es fiel y aunque no entendamos las cosas como están sucediendo y derramemos las lágrimas como un río y sintamos como que ya no tenemos ni siquiera derecho de estar acá y llegamos en su momento a pensar que por qué estamos vivos y a decir muchas cosas. A pesar de todo eso, Dios me sigue amando. Dios sigue siendo fiel. Dios me sigue mostrando su amor. Dios me sigue mostrando su fidelidad. Y gracias a Dios superamos lo que pasó y mi esposa, pasando el año, quedó embarazada nuevamente y nació mi hijo. También con señales de aborto. Gracias a Dios todo se normalizó. Ahora sí nació mi primer hijo, Josué David. Y es idéntico a mí. Era idéntico a mí. Desde niño ha sido idéntico a mí. Y los planes de Dios fueron diferentes. Dios nos quiso bendecir de esa manera. Ya mi hijo ahora ya tiene 7 años. Y le damos gracias a Dios porque, como dice el versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Si usted está cuestionando a Dios por lo que está pasando y no entiende por qué su hija se comporta así y no entiende por qué su hijo se comporta de esa manera, no entiende por qué su esposa se está comportando de esa manera, no entiende por qué su esposo actúa de esa manera, permita de que Dios siga obrando, porque en su momento el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros es más increíble de lo que imaginamos. Dios jamás va a querer dañar nuestra vida y hacernos pasar todo el tiempo cosas dolorosas y que muchas veces no entendamos y nos pongamos afligidos y no entendamos el plan de Dios y no sabemos ni cómo resolverlo, ni qué va a pasar, ni cómo va a suceder todo, porque no tenemos el dinero, porque las cosas están empeorando más en mi cuerpo y las enfermedades están avanzando y no entendemos. Pero deje un momento que Dios siga obrando. Como dijo David, hay que darle gracias a Dios en todo. Y Pablo mencionó y dijo de que hay que seguir orando. Hay que orar sin cesar. Y como dijo Job, no solamente vamos a recibir de Dios las cosas buenas, sino que también tenemos que recibir las pruebas. Las pruebas no vienen para destruir a nadie, sino para hacerlo más fuerte, para que su fe crezca y para que veamos todos el poder y la autoridad que Dios tiene sobre todos nosotros, aún sobre Satanás, aún sobre este mundo, aún sobre los impíos, aún sobre el trabajo, aún sobre su jefe.
Dios tiene todo bajo control. Y todo obra para bien. Ahora ya soy padre por segunda vez de mi nena Helen Soar y estamos contentos. Lleva 6 meses, casi 7, de haber nacido y Dios nos bendijo con estos 2 hijos. Y Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Yo sé que en su momento usted puede estar sufriendo mucho por esa enfermedad que está pasando. Y está pensando quizás en que van a ser los últimos días de su vida. O quizás está pensando en tirar el privilegio por lo que ha sucedido. O está pensando en abandonarlo todo, en cambiarse de iglesia o en abandonar a sus hijos, en irse para otro país por las cosas que están sucediendo. Pero Dios está obrando. Siga orando. Arrodíllese. Pídale a Dios misericordia. Que Dios escucha. Y Dios en su misericordia es fiel. No siempre entenderé los planes de Dios para mi vida. No siempre los voy a entender porque fácilmente es adorar a Dios cuando todo nos va bien, cuando lo planeado durante el día lunes al final del día domingo, pues toda la semana salió como pensábamos. Pero muchas veces durante esa semana los planes no funcionan y en vez de funcionar empeoraron más y se dieron percances. Y si el día miércoles yo iba a estar en la oración, tuve un accidente, falleció un familiar, me detectaron esta enfermedad, mi hijo fue encarcelado, las cosas cambian. Pero sigamos adorando a Dios, al Rey de Reyes, al Todopoderoso, al Gigante, que Él tiene todo bajo control. Todo bajo control y aunque no entendamos los planes de Dios, los pensamientos de Dios para mi vida, Dios sigue obrando, Dios va a solucionar nuestros problemas. Y vea lo que dice Romanos, y con esto voy casi a terminar. Romanos capítulo 8, versículo 18. Dios nos ha dado la salvación por medio de la fe, gratuitamente. La Biblia dice que, pues si creemos, hemos recibido la salvación, pero si no creemos, ya hemos sido nosotros condenados. Así que el amigo que escucha, si usted cree en Dios de todo corazón y se acerca a Dios, tenemos la ventaja que aunque tenemos dificultades, pruebas, enfermedades, situaciones X que presentamos nosotros la idea de que tal vez no entendemos qué está sucediendo, por qué tenemos a alguien en las alturas que está intercediendo por nosotros. Jesús, al Padre y nuestro Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Dice la Biblia que gime y Jesús mismo está intercediendo al Padre para que se haga conforme a la voluntad de Dios. Y si usted todavía no ha creído en Dios, pues debería, porque en su momento en el mundo va a tener dificultades muy serias, donde va a haber todo muy oscuro y donde sus amistades, sus aliados, sus seres más cercanos, familia incluso, lo van a abandonar. Y la Biblia dice de que Dios permanece hasta el fin del mundo con sus hijos. Eso lo dejó escrito
en Mateo capítulo 28, en los últimos versículos, cuando nosotros como sus hijos nos manda que prediquemos el evangelio y que hagamos a todos discípulos. Y en la parte final del verso dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa fiel. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice de la siguiente manera, hablando Pablo a los romanos, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si la dificultad que estamos pasando nosotros como hijos de Dios la vemos muy oscura y la vemos muy imposible de pasar o de solventar, Dios menciona en su palabra que para Dios no hay nada imposible. Si pensamos que mi esposa o mi esposo es tan duro de corazón y que llego a pensar que nunca se va a convertir, siga orando. Siga orando. Siga pidiéndole a Dios, porque en su momento Dios va a obrar en su corazón, va a tocar ese corazón duro y Dios va a abrir y va a partir esa roca, ese corazón, y va a hacer que esa persona reconozca en su interior que necesita urgentemente de Dios y va a ser salvo por medio de la fe. Solamente tenga fe. Y si usted está pasando momentos de dificultad, sigamos firmes mientras esperamos esa gloria que dice el versículo 18, venidera, que va a manifestarse. Cuando nosotros abandonemos este cuerpo, ya sea que muramos o que el rapto suceda, la palabra del Señor dice de que los muertos en Cristo van a resucitar primero y los que hayamos quedado vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos para poder reunirnos con Cristo en las nubes. Y donde lo que era corruptible se va a transformar en algo incorruptible. Donde Dios nos va a dar otro cuerpo, donde el pecado ya no va a existir, donde todas las cosas que pasamos en la tierra o las dificultades que hemos pasado en este mundo ya no van a suceder nunca más, donde vamos a poder estar delante de Cristo adorando todos los días y dándole gracias a Dios por esa salvación, donde vamos a poder conocer a muchos hermanos del Antiguo Testamento, donde vamos a poder estar completamente todo el tiempo sirviendo a Dios. Y pues en lo personal yo quisiera que Jesús viniera ya, porque estoy listo. Si la muerte me sorprende el día de mañana, yo estoy listo para morir. Si una enfermedad terminal me sorprende el día de mañana, yo estoy listo para recibir ese momento en que mi alma se vuelva a la eternidad, el espíritu regrese a Dios y mi cuerpo sea enterrado. Estoy listo para recibir la muerte. Como hijos de Dios debemos de estar seguros de nuestra salvación y de estar seguros que si en el momento en que muramos vamos al cielo. Y de eso es que quiere salvar a la humanidad el Señor Jesús y demostrar su amor para con todos y que las amistades que escuchen reciban al Señor en su corazón. Dios tiene algo preparado muy lindo en la eternidad para usted, para mí, para su papá, para su mamá, para sus hijos, para su hermano. Reciba al Señor en su corazón
Y aunque no entendamos lo que estamos pasando, reconozcamos que Dios tiene todo bajo control. Y aunque en su momento estamos prosperados, también debemos de darle gloria a Dios cuando no hay prosperidad, cuando todo nos está saliendo mal, cuando Satanás está queriendo minar más nuestra vida y querernos hacer dudar de Dios. Dios tiene todo bajo control. Recuerden que Satanás está preocupado porque ya se le está acercando su fin. Mientras nosotros estamos anhelando de todo corazón que Jesús venga ya, porque sabemos que pasamos a la eternidad. Así que no importa si usted está sufriendo, si usted está llorando, si usted está teniendo una dificultad y no siempre entienda los planes de Dios, siga adorando a Dios, siga buscando a Dios, que Dios en su momento va a orar y le va a mostrar cosas grandes y lo va a llevar hasta donde usted no se imagina. Dios lo va a bendecir de una manera extraordinaria mientras estamos en esta tierra. Démosle gracias al Señor por esa salvación tan grande, porque somos indignos, inmerecedores y merecemos el infierno completamente. Pero Dios en su gracia ha sido fiel y por su misericordia hemos alcanzado la salvación por medio de la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes. Así que yo espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Y recuerde, sigamos adelante, porque lo que dice el verso 18 está muy lindo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Espero que Dios llene de bendiciones su palabra y que usted atesore lo que el Señor Jesús quiere para su vida. Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos, en esta ocasión. Que el Dios Todopoderoso bendiga sus vidas. Bendiciones. Si este podcast te ha gustado, suscríbete, así estarás pendiente del nuevo contenido. Bendiciones.